Perfecto. Eh, Me quedó unidad 3. Bueno, no, hoy vamos a ver unidad 4, la última unidad de la materia. Sí. Pues le cambio la carátula, que me quedo con otra unidad. Ahí estamos. Bueno, unidad 4, última clase, como les decía, la última parte del año. Pues bueno, en la cursada, ¿no? Acá estamos en la última clase. Contemporaneidad y cambio de siglo, activismo artístico y la emergencia de redes de colaboración y gestión de artistas, el arte como transformación y conocimiento, postproducción, redes sociales y la era digital. Vamos a ver en principio, eh, nuevamente va a aparecer Andrea Giunta, pero aquí con algunas partes, algunos apartados del libro Postcrisis. Por eso también les decía en otras clases, les he comentado que tengan en cuenta, que presten mucha atención al momento de estudiar el nombre del texto, el nombre del autor o autora, a qué unidad pertenece. Acá tenemos el caso que van a ver que hay dos textos de Andrea Giunta, ¿ok? Entonces es importante distinguir porque, bueno, una cosa es cuando ella la tomamos en su libro Cuando empieza el arte contemporáneo, que habla de ciertas cuestiones específicas, y aquí que, bueno, va a estar hablando del arte de la poscrisis, ¿no? Ya estamos hablando, nos estamos posicionando específicamente después del 2001. Así que hagan por favor esa distinción, ¿sí? De todas formas, estos no son textos largos, son textos, me parece que, no sé si lo comparamos con un Esther Díaz, bueno, son textos mucho más amigables al momento de la lectura, más fáciles de entender, más fáciles de detectar los ejemplos que se están desarrollando en el texto. Bueno, me parece que no va a haber una gran dificultad para estudiar estos textos, ¿ok? Eso. Sí, me parece que no implica mucho. Me parece que Hoffman puede implicar un poco más de complejidad. Incluso el primer texto de Andrea Junta, el de los síntomas, es bastante más complejo, me parece, para entender ciertas cuestiones que este, que es post-crisis. Digo, uno se sitúa y ya sabe más o menos, ¿no? Porque van a tener ciertas características en común con los colectivos de esta época. Si bien este es un texto, como les decía, relativamente corto, sencillo, bueno, una vez más, lo que les estoy haciendo en esta presentación es organizar el texto para que, si bien es corto y fácil, no quede nada por fuera, ¿ok? Y podríamos pensarlo como que tiene básicamente tres ejes de análisis, ¿no? En principio, lo podemos pensar como el impacto de la crisis del 2001 en el arte. Siempre, por supuesto, recuerden que todos los textos vengo hablando de que es importante entender, situarnos de dónde estamos hablando, sobre todo que estamos hablando de prácticas artísticas que surgen o que crecen o que se expanden a partir de un hecho, un momento histórico puntual. Entonces es fundamental ubicarse en ese momento, sobre todo porque son prácticas que, bueno, continúan hasta el día de hoy, de otra manera, más institucionalizadas, etcétera, pero bueno, son prácticas que van a tener sus propias características, como les digo, y que surgen puntualmente, bueno, de esta crisis económica y social. Ahora vamos a ver un pequeño video de ese momento histórico, que transformó la sociedad, ¿no? Pero que, bueno, fundamentalmente en el arte, que es lo que nos interesa, bueno, transformó el espacio público, ¿no? Vamos a ver que estos colectivos tomaron el espacio público, salieron a la calle, eh, para pensar nuevas prácticas artísticas, ¿ok? Y prácticas artísticas que de alguna manera van a estar acompañando eh, esa salida de la gente a la calle, ¿no? Lo que está pasando en el espacio público. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que hay piquetes, hay marchas, hay huelgas. O sea, es un momento en donde la gente sale al espacio, bueno, y el arte también, ¿ok? Se va a producir también como un segundo eje lo que se llama y lo que se pregunta en el examen como, bueno, la colectivización del arte, ¿no? ¿En qué consiste? Que eso es lo que ustedes van a tener que especialmente estudiar. Eh,
Básicamente, justamente en este contexto de crisis, teniendo en cuenta este primer eje del impacto de la crisis del 2001, bueno, eso va a generar que se van a multiplicar, van a crecer los colectivos de artistas, ¿no? Sobre todo nos interesa ver esto, qué es lo que está cambiando en torno al ámbito de producción. Y algo que va a ser muy importante y que va a ser una característica de estos colectivos, justamente la misma palabra lo dice, es que se va a trabajar, se va a comenzar a trabajar entre varios, entre muchos, entre grupos de trabajo, ¿ok? Y no de una manera individual, ya no nos encontramos. Esto no significa que estos artistas que formaron colectivos no hayan nunca más hecho obra individual, ¿ok? No, por supuesto. Pero sobre todo en este momento, esa va a ser la gran característica, de que se va a trabajar en grupo y que van a trabajar, van a ser grupos que se van a formar de alguna manera espontáneamente entre gente que, o sea, entre amistades, gente que se conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Que no van a ser colectivos que van a nacer de una institución, que van a nacer de un lugar en particular, sino que van a ser grupos, grupos de artistas, de amigos que se juntan y empiezan a trabajar en conjunto, ¿ok? El tercer eje va a ser, bueno, la relación entre el arte y la política. Eh, en un contexto de democracia, en un contexto diferente, como venimos viendo, me parece que los textos ya a esta altura ustedes pueden tener, digamos, una mirada histórica, si quieren, de alguna manera, porque no es lo mismo el decir arte y política en los 60, decir arte y política en los 70, como estuvimos viendo, y decir arte y política en los 2000. Por supuesto que el arte y esos cruces van a estar dados en todos estos momentos, pero bueno, siempre situándonos, siempre entendiendo desde qué lugar, qué es lo que estaba pasando. Y acá, fundamentalmente, en este momento, la crisis, la cuestión del arte y la política, pasa por la crisis económica, fundamentalmente, y el caos político desde ya. Entonces, el arte dejó de ser solo una representación y pasó a ser una herramienta de intervención social. Eso ustedes lo van a entender, para no estar repitiéndolo como loritos, lo van a entender sencillamente viendo la obra, conociendo estos colectivos y viendo cómo trabajan. Bueno, van a entender todo esto que les estoy diciendo para no memorizarlo, ¿no? Fundamentalmente que recuerden que es lo que busco, que entiendan las cosas, no solo que las repitan. Eh, Acá les armé un collage un poco caótico que marca un poco la atmósfera de época, ¿no? Y les traje un pequeño video, muy breve, del 2001. La crisis del 2001 fue una crisis política, económica y social caracterizada por una serie de manifestaciones masivas que impulsaron la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Pero para, vamos un poquito más lento. Contexto. Antes que nada, te recomendamos ir a ver nuestro video sobre la convertibilidad. Te voy a dar un pantallazo rápido de la situación económica que se vivía en ese momento. Argentina vivía una fuerte depresión económica y crecía sostenidamente el desempleo. A finales del año 2000 renuncia el entonces vicepresidente y durante el 2001 desfilaron tres ministros de Economía distintos. Comienza a haber una gran fuga de capitales y allí es cuando Fernando de la Rúa y el entonces ministro Cavallo anuncian una medida conocida como Corralito, que impuso la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos. A partir de allí comenzó una huelga general que contó con muchísimas adhesiones y en paralelo empezaron a producirse diferentes estallidos entre las clases populares, llevados adelante por los entonces llamados piqueteros. El clima de descontrol creció muchísimo y así también lo hicieron los saqueos, personas que ingresaban a diferentes comercios y se llevaban productos. En la noche del 19 de diciembre, De la Rúa anunció el estado de sitio, en donde se le otorgaban a las Fuerzas Armadas facultades de represión y se suspendían las
las garantías constitucionales. Luego del anuncio, a lo largo de todo el país se oyeron los famosos cacerolazos. Las personas salían a manifestarse o lo hacían desde sus balcones o terrazas. Un gran grupo rodeó la Casa Rosada al coro de "que se vayan todos", exigiendo la renuncia del presidente. Cavallo renunció y a él le siguieron otros ministros. Si bien de la Rúa al principio se negó a hacerlo e intentó convocar al diálogo, cerca de las 8 de la noche del 20 de diciembre presentó su renuncia. Como las calles que rodeaban la Casa Rosada estaban repletas de manifestantes, el presidente se retiró en un helicóptero. En la semana siguiente se sucedió una seguidilla de presidentes interinos. El último de ellos, Eduardo Duhalde, acabó por disolver la ley de convertibilidad. Te recordamos suscribirte a nuestro canal para más videos. ¡Chao! La crisis... Bueno, muy breve, ¿sí? Obviamente. Si ustedes complementan sus lecturas, o esto se los digo siempre, ¿no? Si quieren ver un documental, si quieren ponerse un poco más a tono, si quieren hablar con su familia, que seguramente, bueno, vivió esta época, alguien levantó la mano, ¿sí? Sí, yo quería consultar, ¿eso formaría como parte de un collage y sería como obra parte del dadaísmo, o no? Ah, y esta obra la hice yo. En realidad no es una obra, solo es realmente un collage con fines didácticos. Pero me encanta que las vea como una obra dadaísta. No, solo es un collage de época, digamos. No, pero no es nada más. Cumple solo esa función y la autora soy yo, como les digo. ¿Ok? Así que no lo tomen como obra, por favor. Solo les hice Ah, así un pantallazo, pero está bueno, Diana, nunca me había pasado, no me di cuenta de aclararlo. Eh, bueno, entonces tengan en la cabeza, cuando hablamos del 2001, Corralito, caída de la Rúa, manifestaciones, saqueos. Si lo pensamos, por eso de hecho se los puse eh, como palabras claves de alguna manera, y la imagen esta, para que les quede una imagen como impactante. Bueno, incluso lo de las Torres Gemelas, que fue toda en la misma época, ¿ok? El que se vayan todos creo que es el lema de época, ¿no? Bueno, acá obviamente mi mejor amigo, el cuadro de presidentes argentinos, que aparece en todos los PowerPoint estratégicamente, porque quiero que conozcan la historia argentina, si no la estudiaron, que lo tengan en la pared de su pieza, para todas las materias y textos que lean. Nuevamente, cuando decimos 2001, fíjense que acá no está en rojo, por supuesto, hablamos de todo contexto de democracia, pero un 2001 muy caótico de muchos presidentes. Bueno, y este caos, por supuesto, se ve en las calles, se ve en el pueblo y, por supuesto, se ve en el arte. Fácil. ¿Qué pasó? ¿No? ¿A dónde apuntamos? En esto, en que los artistas dejaron de trabajar de una manera individual, en sus talleres, al interior de sus casas, y comenzaron a actuar de manera colectiva. ¿Pero por qué se da esto? Porque yo les estoy diciendo que están atravesados por crisis económicas. Bueno, acá pasa por una cuestión de recursos. Si no tenés recursos, lo que te conviene es trabajar colectivamente. O sea, es como una regla bastante simple, ¿no? Si no podés pagar el alquiler vos solo, ¿qué haces? Te vas a vivir con varios más para repartir el pago del alquiler. Bueno, es lo mismo. De hecho, es lo que les pasaba. Tanto los espacios los compartían, los materiales los compartían, la forma de trabajar era compartida. eh, Compartida horizontal, ¿no? De una manera horizontal en donde si somos un grupo de amigos, bueno, acá no hay un jefe o un director, un curador, luego el que viene, el que le baja, no. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta en la manera de cómo trabajaban estos colectivos, cómo trabajaban democráticamente al interior de los colectivos, porque habla también de alguna manera del tipo de obra que van a producir, ¿no? Eh, entonces, pasó eso a nivel artístico, y acá, para ver eso, también nuevamente para el examen, eh, centrarse en alguno de los tres colectivos claves que va a mencionar el texto, sobre todo porque
Eh, sí, es la mejor forma. Estudiando un colectivo, dar cuenta de las características de la colectivización del arte, ¿no? Aparece el taller popular de serigrafía, en donde vamos a ver que van a producir imágenes para que van a acompañar marchas y protestas, o sea, estar en la calle. El grupo de arte callejero GAC van a hacer intervenciones de señalética urbana, van a hacer scratches, van a hacer carteles de denuncia. También estamos hablando de intervenciones en el espacio público, de acompañar marchas, protestas, etcétera. El proyecto Venus, que fue una red de artistas que se adelantaron de alguna manera al Facebook, podríamos decir, porque crearon un sistema propio de conexión y de intercambio y crearon su propia moneda. De hecho, esta es una época en donde, bueno, no había plata y la gente, había varias plazas en diferentes puntos de la ciudad. Yo no vivía, por ejemplo, acá en La Plata en ese momento. eh, Se armaban tipo como ferias de trueque. Uno llevaba cosas porque no había plata, ¿no? Realmente la crisis económica había llegado a todo el mundo, entonces estaba el, bueno, yo sé coser, y entonces te puedo coser esto a cambio de 2 paquetes de yerba, uno de azúcar. Bueno, eso mismo se trasladó al arte, que hay esa misma forma de trabajar o de intercambiar ante la crisis, por supuesto. De hecho, fíjense, esta es una imagen específicamente del taller popular de serigrafía, pero un poco era este el modus operandi, perdón, de los colectivos. Fíjense que claramente se puede ver, no sé, les puse el enlace, no estaba la aclaración de qué era esta marcha o de qué, pero más allá de eso, lo que quiero que vean acá no es obra, sino que vean el contexto en donde trabajaban estos colectivos, ¿no? Eh, Porque no es lo mismo que decir, bueno, hacemos una intervención en el espacio público y hacemos una actividad que es puramente artística y viene gente hay un evento específico, una marcha específica y nos sumamos y acompañamos al pueblo en la marcha. Es esa, ¿ok? La voluntad de trabajo. Y entonces, acá además, las serigrafías, incluso lo pensamos en términos de lo que venimos hablando, ¿no? Desde el principio de a quién le hablamos, eh, no están hablándole a un público de arte, no están buscando necesariamente una exposición, la creación, la producción de una obra de arte única firmada por un artista puntual y expuesta en un museo. No, estamos hablando de obra que acá, primero que cuando se trabaja de manera colectiva, los propios artistas, significa que su nombre, sí, su nombre, la cuestión individual del ser artista queda en un segundo plano, porque lo primero es el colectivo, es el todo, y como colectivo, fíjense que incluso utilizan nombres, bueno, que no aparecen los nombres individuales de los artistas, o sea, no es esa necesidad de inserción dentro del mundo del arte. Acá lo que están buscando es acompañar marchas, es movilizar, incluso pensar en, en prácticas artísticas en donde la propia gente pueda, bueno, pueda participar, pueda crear, producir las obras y se las puedan llevar. Entonces, hasta la estrategia tiene que ver con la masividad, con qué puedo hacer yo con materiales económicos, con materiales efímeros, con cosas o sea, que puedo hacer que se pueda realizar en una actividad como en una manifestación, que se pueda realizar en el espacio público, que la pueda realizar alguien que no tiene ni idea del arte y que sin embargo pueda venir, pueda imprimirse una remera, ¿sí? O sea, son otras las búsquedas respecto a estos colectivos de arte y es eso, es esa esencia que me gustaría que ustedes logren entender de alguna manera respecto a esta manera de trabajar específica, ¿no? Oh, perdón, profe. Sí, Hace usted. poquito con la marcha federal universitaria, ahí mismo en la facultad uno traía su bolsa o su remera y creo que algunas de las cátedras te imprimían En la el puerta lo logo o el hicieron. reclamo, todo, sí. Sí, por supuesto. Bueno, es que muy bien, José, porque tal cual, lo bueno es eso, que ustedes puedan empezar
a visualizar, digan, oh, bueno, mira, pasó esta en la marcha esta, en la facultad, yo qué sé. Bueno, ¿cuál es el sentido de todo eso? Porque tiene que ver con la colectivización del arte. Bueno, eso puntualmente fue una cátedra puntual, pero en general tiene que ver con estas estrategias, con llegar a otros públicos, con acompañar las marchas, pero no ilustrarlas, no representarlas. Recuerden que ese no es el lugar del arte contemporáneo, ¿ok? El representar la realidad. Siempre el arte está, sobre todo en este tipo de prácticas artísticas, bueno, el acento de lo que importa en el arte está generalmente puesto en el público, está puesto en la acción, está puesto en lo efímero, pero sobre todo en la acción, en el estar y en el estar con un otro, ¿ok? En compartir con un otro, sumar reclamos, por supuesto. No estamos haciendo un análisis pormenorizado de las posturas políticas, ¿no? Si son partidarios, no son partidarios, no nos vamos a meter con eso. Pero bueno, muchas veces, sin duda, tienen ese componente, ¿ok? No siempre, en la década del 70, sí eran más, o sea, eran más partidarios, ¿sí? Ahora lo que va a pasar es que no necesariamente sean grupos de izquierda, necesariamente, sino que son grupos que dicen, bueno, acompañamos tal marcha, acompañamos tal tema, a favor del aborto, acompañamos para que se vayan todos, independientemente, ¿sí? Acompañan más ciertas cuestiones que independientemente de que sean puntualmente del pro, radicales, peronistas, ¿sí? O sea, pero es político esto, por supuesto, porque es arte y política. Está atravesado por la política. Otro ítem fundamental, bueno, la falta de insumos, como le decía, acá los materiales van a dar cuenta, porque piensen esto, si yo digo, bueno, los materiales nos están indicando desde cómo se trabaja, dónde se trabaja y para quién se trabaja cuando analizamos esto. Entonces va todo de la mano, ¿ok? Piensen en eso. Podríamos pensarlo en ámbito de producción, ámbito de circulación y ámbito de recepción. Pero como está todo vinculado, entonces es importante que pensar en la falta de insumos llevó a la colectivización del arte, a pensar artistas que no trabajan individualmente, que eso lo van a llevar al espacio público, el espacio público como escenario, no lo van a llevar a un museo, no lo van a llevar un espacio público que va a actuar como taller, porque no es que van a realizar y se va a exponer en espacio público. Estamos hablando de que se hace in situ y la calle se apropia, hay una apropiación de la calle, sobre todo en esa época, ¿no? Eh, Y esto último, que bueno, un poco ya se los dije, tecnologías accesibles, algo que sea fácil de llevar, que sea barato, que todo el mundo pueda participar, por eso se piensa estratégicamente en la serigrafía, en el stencil o en el collage, en vez de materiales que sean más perennes, más costosos, etcétera, porque tienen ese fin también, ¿ok? Que se guarden en una mochila, que te subís al tren y te vas a la marcha, algo práctico, práctico, accesible, económico, etcétera, que tenga la posibilidad de la masividad, de la reproductibilidad, etcétera. A ver, estoy viendo el chat. Dice Tatiana, en Varela hasta hace pocos años se siguió utilizando muchísimo el trueque en plazas. Ah, mira, bien, ¿sí? Jennifer dice, la técnica que se usa, la serigrafía, es práctica para la reproductividad con pocos recursos. Exactamente, Jennifer. Bueno, pero fíjense, si ustedes entienden la técnica, ¿no? Si ustedes entienden el soporte utilizado, ya hasta pueden sacar por deducción lo otro. Porque dice, bueno, si están utilizando algo que es económico y que permite mucha copia, a ver, ¿para dónde la voy a pensar? Bueno, para el espacio público, para acompañar tiene hasta sentido, ¿ok? Sería muy raro pensar que alguien va a estar haciendo reproducciones de medallitas de oro, por ejemplo, en una plaza para acompañar una marcha de que se vayan todos. No tendría sentido ni los materiales, ¿sí? Entonces, hasta la propia materialidad de la obra
que en realidad es lo que estoy tratando de que hagan, ¿no? Hacerse ese hábito de la observación, cómo a partir de la observación, si bien por supuesto no nos alcanza con la observación, pero cómo los propios materiales van a hablar también por sí mismos de alguna manera. Bueno, esto es sencillo, ¿ok? Yo sé que esto es fácil. Me gustó esa cita, sobre todo la última parte no se las puse completa. Por eso se la puse completa, digo. Los colectivos como Grupo de Arte Callejero, activos antes del 2001, o los que surgieron al calor de la crisis con Taller Popular de Serigrafía, así como el trabajo colaborativo de la revista Ramona o el Proyecto Venus, que son otros que va a ir mencionando, todos introdujeron una forma distinta de entender la creación artística, el desmarcamiento de la diferencia entre el papel del creador y del espectador. ¿Ok? Fíjense qué importante, porque ¿qué significa? Que ya no hay límites, porque yo me llevo el shablón a la plaza y, y cualquiera tiene la posibilidad de imprimir su propia remera o imprimir su propio cartel. Bueno, dónde está el artista y dónde está el espectador y dónde está la obra? Se rompen esos límites. Y eso es lo que están buscando estos colectivos de arte a través de sus prácticas artísticas, que es ese desmarcamiento, ¿ok? Creo que les traje algo muy cortito. Sí, un minutito. Una muestra que se armó. Ahí voy, ¿eh? Esto es más que nada, este colectivo ya no está más en funcionamiento, pero bueno, esta es una muestra que se hizo con sus yablones y con obra de este colectivo. Fíjense que son papeles impresos. Bueno, no, era muy breve, pero incluso Profe, es interesante para hasta seguir pensando con el texto de Nancy Rojas, lo de curaduría expandida, ¿no? Porque fíjense cómo, yo un poco les decía el otro día, son este tipo de producción artística, como este trabajo colectivo tan pensado para la intervención en el espacio público, para la calle, cómo luego es susceptible de ser museable, cómo se muestra eso sin que pierda esa potencia que tuvo, ¿no? Bueno, ese es el trabajo de los curadores y es algo complicado, no es que les voy a decir la respuesta de esto, pero como son preguntas que es interesante de pensar cómo articulan los espacios para mostrar cosas, bueno, que estaban en la calle. ¿Alguien quería decir algo en un momento? sí, yo. Dale. Esto de la colectivización del arte o la democratización no solo implica entonces a los artistas, sí, sí se generan estos colectivos de artistas, pero en cierto punto también implican al público o a la gente que no estudió o no se dedica al arte para como involucrarlos. Involucrarlos, impactarlos, porque ustedes van a ver que, o sea, están aquellas acciones específicas que implica que los espectadores, bueno, participen, y en otros que son que la gente no entiende nada de lo que pasa. O sea, yo después les dejé poner el canal de YouTube para que ustedes se pongan a ver por ustedes mismos algunos videos y van a ver acciones que de repente son que tiran cosas desde un edificio, unos papelitos que vuelan, y es esa la acción.
Y ahí de repente el público no participa, pero sí es real que es importante y muy característico de que ellos están interviniendo en el espacio público. Entonces, participe o no, los espectadores no son los espectadores de los museos, de las galerías, de las bienales, es la gente común, es la gente de la calle, ¿ok? Y las estrategias son pensadas, bueno, justamente para generar ese extrañamiento en la calle con todo lo que implica estar en la calle, ¿no? Con toda la competencia incluso visual que hay en la calle. Pero sí, es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? ¿Los murales cuentan? Sí, han hecho murales. Todo depende, los murales cuentan. Los murales, hay que ver qué mural, hay que ver, digo, hay murales que están realizados, porque piensen que estamos hablando de colectivización, no necesariamente o exclusivamente de obras en el espacio público. ¿Ok? Son dos cosas diferentes, porque vamos a ver murales realizados por instituciones, vamos a ver murales como el que vimos el primer día de clase, del de las mochilas del Ai Weiwei, que están hechos por un artista, pero esto específicamente estamos hablando de colectivos, de un grupo, cuando hablamos de colectivo es un grupo que va a trabajar en conjunto que van a utilizar determinados procedimientos que van a estar atravesados por la falta de insumo, entonces van a buscar recursos y prácticas artísticas que van a intervenir en la calle, que van a intervenir y que van a, en esta intervención, llamar la atención o buscar públicos que no son de arte. ¿Ok? Están buscando movilizar a la sociedad o el lugar donde ellos se encuentran. Generar esto, un movimiento, que no es la búsqueda de belleza, que no es la búsqueda necesariamente de una idea, movilizar muchas veces es. Catalina, decime. Todo esto hablando del arte político, ¿no? Todo esto hablando de la colectivización del arte, de estas, Ahí va. sí, de estas específicas que está hablando Junta. Claro, porque te iba a decir que en el texto de Junta hay una parte que dice que la obra no es política por los temas que tocaba, sino por el soporte social que las mantenía. Muy ¿Tiene que bien. ver con Sí, esto, no? claro, bueno, tiene que ver Ahí va. exactamente, me encanta. Qué bien que trajiste esto porque era una, no sé si no está, pero era una cita que había puesto. Eh, claro, acá no está en lo que vemos. No es que ustedes van a ver el grabado, van a ver la obra y van a decir, ah, acá se ve que la obra es política. Lo que la hace política es que esta gente salga a la calle y esté utilizando medios que van a posibilitar la reproducción masiva de la obra. Que están pensando en prácticas en donde es indistinto quién es el artista, porque, bueno, la gente de repente toma el lugar de artista al participar. O sea, lo político está visto en las acciones, en cómo hacen lo que hacen, en la forma de las obras de alguna manera, no en la obra en sí, no en lo que vamos a ver en la obra, sino en el hecho de que ellos en el medio de una manifestación estén acompañando una huelga eh, con serigrafía. Bueno, eso en sí mismo es un acto político, no después lo que imprimen. Así que diga la universidad, la educación, acá yo tengo uno, que, que está bien, que por supuesto, el que se hizo en la universidad, en la facultad, decía educación para saber elegir, pública para que todos elijan. Por supuesto que hay una cuestión política también en el tema, pero acá lo que importa es ese todo, ¿ok? Lo que vamos a llamar el ámbito de la producción y el ámbito de la circulación y la recepción, más que la obra en sí. ¿Sí? ¿Lo ven, digamos? ¿Lo entienden? Me preguntan, ¿eh? Si no, me encanta que levanten la mano, que escriban. Sí, te hago una consulta. De, con esto que pasa ahora con la colectivización, al menos desde lo que vimos en el otro texto, creo que era el de Ana Longoni, eh, respecto de la revolución en el arte y Sí, como que para mí hay un paralelismo entre las obras de cómo el artista sale a la calle a manifestar, a acompañar, en este caso, los reclamos sociales, como que salen de las instituciones, al igual que pasó creo que en la década del 60, sí. 70, sí. eh, 70, perdón. Bueno.
Pero en este caso, estas obras son políticas porque están fundamentadas, como decía, en el reclamo social, y las otras son políticas, o Son todas por ahí no políticas, sé, no quieren, todas políticas. no se van a Ah, meter en un brete bárbaro si quieren bueno, empezar. No, o sea, lo pueden hacer, pero no es necesario que empiecen a hacer esa bueno, articulación. Hay una cuestión que tiene bien. que ver propia, igual te lo voy a aclarar, José, que tiene que ¿Mm? ver con la propia época, la década del 70. Lo que pasa que me resulta un poco difícil, porque tiene que ver con un sentimiento de época que ninguno de nosotros tiene, ¿ok? Que es el hecho de que creen en la revolución en la década del 70. Realmente creen que va a haber una revolución. O sea, se lo estoy diciendo de verdad. Hoy por hoy, uno está la web, o sea, se hace una marcha, la gente va, salen, incluso en el 2000. Bueno, el 2001 fue un momento con los cacerolazos y con todo, se fue un presidente, o sea, fue terrible también ese momento. Pero incluso es diferente un momento al otro, porque ya para los 2000 ya pasó la posmodernidad, ya estamos hablando de posmodernidad. Entonces, la posmodernidad barre con este sentimiento revolucionario de alguna manera. No significa por eso que el arte no sea político. O sea, no significa que no salgan a la calle o no acompañen las huelgas, pero de todas formas ya esa atmósfera de época ya no está, ya es diferente. Eh, y además, por más que estos artistas salgan a la calle y vayan con sus yablones y hagan las remeras, entienden que están acompañando un reclamo que es puntual. En la década del 70, los artistas creían que los espectadores a partir de las obras iban a ir a buscar armas, iban a salir a la calle armados a hacer la revolución. Los artistas estos no están esperando eso. O sea, sí, por supuesto que creen y confían en la potencia del arte para generar extrañamiento, para obligarte a ver, ¿no? A ver dos veces las cosas. Es cierto que el arte tiene o sea, el arte es realidad en sí misma, no representa la realidad, y en tanto tiene esta capacidad de trabajar con el tiempo y con el espacio de una manera ficcional, nos da la posibilidad de pensar, de sentir cosas que de otra manera tal vez no, ¿ok? Tiene esa posibilidad, tiene como esa magia de alguna manera, pero no necesariamente estos artistas sienten lo que sintieron esos artistas de la década del 70, que de hecho muchos de ellos se radicalizaron tanto respecto a la política que algunos abandonaron el arte directamente, se metieron a política. O sea, consideraban que si uno moría en la lucha era un mártir. Hoy no sé si, o sea, hoy ni siquiera estoy hablando, hoy ni siquiera son los 2000, o sea, porque ya de eso pasaron 25 a 24 años, o sea, ya hoy es otra historia. Pero en los 2000 no estaba, no era ese el leitmotiv, ¿ok? Eh, pero sí era político, sí era salir a la calle, sí era pensar, de hecho, lo que cambió fue el arte en esa época, o sea, hubo una gran transformación, cambió el arte, hubo nuevas prácticas artísticas. Lo que pasa es que este texto lo vemos ahora, pero yo creo que este texto se puede ver con el de Nancy Rojas medio a la par, porque fíjense que Nancy Rojas después, lo que estuvimos viendo es que como a partir de los 2003 empiezan sí, a institucionalizar prácticas artísticas. ¿Qué prácticas artísticas? Estas, que en el 2001 salieron a la calle, los museos de arte contemporáneo, después de los 2000, los empiezan a incorporar como obra, con todo el conflicto que eso implica para la curaduría y para los museos, ¿ok? Sí, si lo estudian así, pero es complejo la cuestión del arte y la política. No traten de diferenciarlo, pero igual me parece que si entienden esto, por eso yo me pongo como tan densa con estudien el contexto, véanse algo más, porque si uno no entiende, o incluso en la década del 70, que el mundo estaba dividido en dos, que había que ir, o que se estaba en contra del comunismo porque estaba la Guerra Fría. O sea, y había esa radicalización política bueno, por lo que estaba, porque estaba por la dictadura, porque no estaba Perón, porque el peronismo era fuertísimo en la década del 70
sobre todo anunciando el regreso de Perón. Bueno, los 2000 son otra época. Lo que se cantaba era que se vayan todos. No que venga, no, que se vayan todos. Una desconfianza en la política brutal y sobre todo una crisis económica terrible. Bueno, son diferentes momentos. Todo es arte política. No podemos ver cómo todo eso es arte y política, por supuesto que sí, ¿ok? Y perdón si no puedo contestar todo, porque hay cosas que también me exceden un poco, ¿ok? O que implicarían en todo caso más, más profundidad, podría mostrar más ejemplos, podría explicar mucho más, pero se nos va para el contexto de lo que es este tipo de cursada, ¿no? Igual me gusta mucho me encanta cuando tienen estas dudas o cuando empiezan a tener preguntas o cuando empiezan a decir, no, pero esto es diferente a esto. ¡Wow! ¡Qué bien! Significa que están estudiando. Eso es buenísimo, eso es genial. Digo, aunque uno no pueda tener todas las respuestas, tener dudas es maravilloso, dudar. Acá son todos ejemplos diferentes, que también un poco nos da un poco la pauta, digamos. Fíjense cómo el grupo de arte callejero GAC eh, hizo esta acción a la Casa Rosada, ¿no? De liquidación por cierre. Simularon una liquidación por cierre, un remate por el FMI. Eh, Acá los vemos, los grupos económicos de la dictadura son el gobierno actual. Están en una marcha, están pegando los carteles en ese momento, uno los ve ahí, ¿ok? Y en el 99, este colectivo, bueno, ganaron el concurso de esculturas del Parque de la Memoria, con carteles de la memoria, que son estos carteles que ven acá arriba, de 200.000 exiliados, bueno, etcétera. Les traje un video de esto también. A ver. Desalojo. Claro, sí, miren, les voy a mostrar, para que vean que esta sencillamente es una acción en donde genera más extrañamiento, más que es esto que otra cosa. Le puedo pasar este código, que tiene lo de la Secretaría de la Vivienda, ¿sí? Es el Plan Nacional de Desarrollo Blanco. Armaron como una subsecretaría de la no vivienda. ¿2003? Qué bonito. La represión, bueno. Bueno, como verán, una, una acción sencilla dentro de todo. Y acá, Visto desde arriba el... perdón, porque arrancan los videos súper random. Lo realizaron en el 2003, el 9 y 16 de marzo, fueron 2 días las acciones. Ministerio de Control, Plan Nacional de Desalojo, se llama lo que ellos armaron, ¿no? Fue una acción realizada en San Telmo. Y lo que estaban tratando de hacer con esta acción era cuestionar los desalojos ordenados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en varios puntos de la ciudad, sobre todo en el casco histórico del barrio de San Telmo, impulsados por el negocio inmobiliario y financiero
financiero vinculado al auge del turismo en la zona. Algunos de estos procedimientos fueron violentos y recayeron sobre decenas de familias pobres. Una semana después de estos sucesos, emplazamos un stand en la esquina más concurrida del centro del barrio, desde donde promotoras oficiales del Ministerio de Control salieron a encuestar a vecinos y turistas. Las preguntas estaban orientadas irónicamente para saber de qué manera les gustaría ser desalojados, cómo convenía renunciar al derecho de tener una vivienda digna o cómo era deseable convertirse en un excluido. La actividad se llevó a cabo en varias oportunidades y se extendió a otros contextos. Bueno, por ejemplo, esa es un ejemplo de acción, ¿ok? Porque es una obra absolutamente situada en diálogo total con su barrio, porque ellos deben haber, seguramente serían de ahí, con su situación puntual. Es una acción que están realizando, fíjense que aparece la ironía, ¿no? Un rasgo que estuvimos viendo, la sátira, la ironía, un rasgo de la posmodernidad, de alguna manera, porque ellas salen, y todo esto es ficcional desde ya, pero a través de encuestas pseudooficiales, bueno, están no juzgando, vieron que acá el arte no juzga, pero sí mostrando, irónicamente, una situación, ¿ok? Están mostrando un tema. Que incluso, fíjense que entre esa gente, bueno, puede pasar que eh, los que estaban ahí, a los que le entregaron esa encuesta, no sean damnificados. Sin embargo, te llega ese papel, no entendés nada, obvio, me imagino porque un extrañamiento absoluto al principio, eh, y después eso te remite a lo que está sucediendo, al tema que ellos están señalizando, porque básicamente es eso, ¿no? Es señalizar, es mostrar ciertos temas o ciertas cuestiones y luego acompañarlas, por supuesto. El proyecto Venus, ¿este texto ustedes lo leyeron? ¿Ya lo estudiaron? ¿Ya lo leyeron? Bien, bueno, alguno dice que sí, seguramente algún que otro no. Este texto, perdón, proyecto Venus aparece en este texto y aparece en el otro que tienen para leer. Así que es un ejemplo repetido, ¿ok? Eso está bueno porque pueden analizarlo desde dos puntos de vista y porque aparte ya están matando dos pájaros de un tiro. El proyecto Venus, como les decía, se realizó del 2001 al 2006. Una sociedad experimental en forma de red de más de 500 miembros. Armaron como una plataforma, como les decía antes. Se adelantaron al Facebook porque armaron una plataforma virtual de intercambio de tanto bienes como servicios, más una moneda, que es la moneda esta que está, este billete, que es el Venus. Y les traje un pequeño video del propio Roberto Jacobi, que es quien pensó esto. Así lo cuenta él mismo. Y de paso conocen a Roberto Jacobi, que hay que conocerlo. Hay que saber quién es. ¿Qué es el proyecto Virus? El proyecto Venus, decís. Venus, perdón. Me quedé con Virus, el proyecto Venus. El proyecto Venus no existe más, pero fue un proyecto que surgió en el 2001-2002 Sí, plena crisis. y en plena crisis, sí. Era la formación de una red de artistas y también de no artistas que se utilizaba Internet, había como una especie de Facebook, digamos, era un pre-Facebook. Pre-Facebook, Un pre-Facebook, sí. Donde la diferencia con Facebook es que tenía una parte, digamos, virtual y una parte física real. Hay una moneda, Venus. Había una moneda, había intercambio Sí. y, bueno, se organizaban muchas actividades en esa moneda. Hacer un disco, filmar un video, hacer un documental, organizar una fiesta, hacíamos no, muchísimas actividades. Publicar libros, hacer visitas, atenderse con el médico, un médico, psicología, consultas de abogados. Bueno, Son redes sociales una red de social contención, apoyo de, y
comité, Generación de... exacto, para Ah, producir una especie de experimento de una sociedad paralela, ah, ¿no es cierto? En ese momento funcionó muy bien porque había mucha necesidad. ujú. ¿Y la moneda? ¿Cómo se podía conseguir esa moneda? Esa moneda se conseguía así dando un servicio, ¿no Por es cierto? ejemplo, Suponte que vos sos periodista, ah, entonces decías, bueno, me ofrezco a escribir un texto para un artista que iba a exponer. Entonces el artista te daba 50 Venus. claro, Y él, como los había conseguido, a vender en Venus un dibujo. Y el otro había, ¿entendés? Se lo vendía a quién? A ah, una psicoanalista que había sí, atendido a alguien. Entonces había una base monetaria que inicialmente se le daba un crédito a cada uno que ingresaba, ujú, se le daba un crédito de 50 Venus, y a ah. partir de ahí empezaba a circular. Y funcionó hasta que dejó de tener sentido, Sí, digamos. exactamente. Y hasta que muchos se hicieron famosos, los venusinos se hicieron ¿Ah, súper sí? famosos, y entonces un poco también la mejora de la situación económica del país y Claro, también la mejora de la situación personal. de los Sí, venusinos. empezaron a tener cada uno una carrera y estas cosas muy buenas, cosas buenísimas. Pero son proyectos que generan, ¿no? Claro que La generan revista mucho. Ramona tampoco sale más, ¿no es No, no, cierto? la revista Ramona salió 10 años, También marcó, ¿no? La revista 101, Ramona. 101 números, Sí, y fue también una especie de red fue. de gente de arte, de historiadores, críticos, Fue. curadores. Sí. Como yo pensaba, ¿cómo se puede sintetizar todo esto? Son actividades aparentemente tan diferentes e inconexas, pero tienen un sentido, ¿no? ¿No es cierto? Una con otra, digo. Sos Sí. vos. Sí, el sentido en realidad se ve ahora, yo nunca me había dado cuenta, Ajá, ¿no? Realmente claro. después de tener de ver el libro, digo, sí, esto está Claro, conectado, en este todo libro eso. que vemos todos juntos. Pero yo leí por ahí también que vos decís, yo no soy un artista. ¿Vos no sos un artista? Sí, la verdad que no es algo que Quito el sueño. me muera por decir que soy un artista, Ah, ¿no? Sí, no, a ver, no, qué sé yo, que lo digan otros. que lo digan Sí. otros. No, a veces lo digo como para conseguir algo, viste, que si no, no te dan bola. Bueno, supongo que no se expone en el Reina Sofía si no se es un artista o no se es invitado a la Bienal de San Pablo Claro, o qué sé claro, yo. claro. Sí, por eso, Supongo pero que lo deciden otros, que lo ¿no? diga yo, decimos. Sí, claro, claro. Yo me tengo que ir al corte, pero te agradezco mucho. Bueno, bueno, la idea, como les digo, es interesante contado por el propio artista que no se hace cargo que es artista, Roberto Jacobi, un artista muy importante y reconocido a nivel mundial de Argentina. ¿Quién se hizo famoso? Muchos se hicieron famosos de los que participaron. Él, en principio, además, es muy famoso. Y de los que estaban, sí, porque después empezaron a hacer, volvieron a su trabajo individual, volvieron muchos a vender, volvieron a exponer sobre todo eso, a trabajar individualmente, básicamente, ¿no? Y a vender. Y a vender y a ver plata, no venusinos. Entonces, bueno, sacó el proyecto. Pero está bien, porque si es un proyecto propio de la contingencia, cuando tus circunstancias cambian, lo lógico es que el proyecto cambie, ¿no? Eh, es correcto, es lo mismo que ustedes. Bueno, hoy soy estudiante y vivo con dos más. Después me recibo, me empieza a ir bien, me compro una casa. Son contingencias de la vida que tienen que ver con las circunstancias. Bueno, el arte también tiene que ver con las propias circunstancias de quienes las hacen. Hay una, hay una obra que me gusta mucho de esa época, de Ana Gallardo, no me acuerdo el nombre, de Ana Gallardo, que ella hace, eh, monta como su casa en el museo, pero en realidad lo que le estaba pasando es que representa de alguna manera, en esta época, en esa época de los 2001, los alquileres están carísimos, ella se tenía que ir de la casa, estuvo viviendo medio de prestada en diferentes lugares, y bueno, eso lo obligó a ella a reducir sus objetos personales, porque si vos no tenés casa y vivís medio de prestado, hizo una reducción de sus objetos personales, y después lo que terminó haciendo fue cuando ya mejoró su situación, los puso en un carro, puso su colchón,
hizo todo un recorrido por la ciudad de Buenos Aires hasta el museo. Bueno, y en la obra, vos en el museo luego ves el audiovisual del recorrido, la propia instalación, cuando está el carrito con el colchón. Y bueno, y esa obra es una obra que es posible gracias a que ella vivió eso en ese momento y es una obra que más allá de la cuestión personal individual del artista, porque uno no está estudiando la vida de los artistas para entender las obras, desde ya que no. Eh, pero es cierto que esa casa ambulante habla de esos 2001 y de esa crisis. Y bueno, y es muy interesante pensarlo así, ¿no? Por eso insisto tanto con esto de ver de manera situada. Lo que Lo que está bueno que ustedes tengan en cuenta que eso es lo que también tratan de hacer los curadores cuando piensan en una exposición, ¿no? Por eso insisto con qué es lo que piensan, o incluso los museos cuando quieren institucionalizar este tipo de prácticas. Es que no se pierda el sentido, o incluso darles nuevos sentidos en una nueva atmósfera de época, que sigan diciendo cosas esas obras, que sigan generando cosas esas obras. Un poco es ese también el trabajo de los museos hoy en día, de los curadores hoy en día, porque si no, pareciera que las obras, eh, si no la ves en su momento, ya después le perdiste el sentido. Y no, por supuesto que eso no es así, ¿ok? Bueno. Luego el texto va a hablar de, bueno, diferentes iniciativas artísticas en la postcrisis y va a hablar de, bueno, Trama, la Fundación Entorchas, la beca Cuilca. Yo prefiero de todas formas que ustedes se centren en la colectivización, que estudien eso, que estudien uno de estos ejemplos. Sobre esto no voy a preguntar. Más sincera no puedo, ¿ok? Nada, después algunas imágenes que se mencionan a Ramona, donde Jacobi participaba, por supuesto. Sencillamente algunas imágenes. El otro texto está escrito por Claudia Valente y Jasmine Adler. Acá también tenemos un texto que de alguna manera el nombre ya nos está indicando de qué trata el texto, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a preguntar en el examen? Prácticamente es esta la pregunta, el nombre del texto. ¿De qué va a hablar este texto? Bueno, del trabajo en red, de los proyectos colaborativos, seguimos pensando en lo colaborativo, ¿no? Pero ya con la tecnología. Estamos hablando de que este texto se va a centrar en nuevas formas de trabajo, nuevos cruces entre arte y tecnología específicamente, así como veníamos viendo cruces entre arte y política. Bueno, acá nos vamos con la tecnología. La transdisciplinariedad en las artes electrodigitales. Este es un artículo de una revista. Las obras que trabaja este texto están muy buenas. Están muy Eh, buenas. Qué bueno que te gustaron, María. ¿Cuál te gustó? Hay una, me gustó una que creo que se llama Jardín de las Historias. Vamos a verla ahora, sí. Ok. Y la otra de, Plantas ay, nómadas. bueno, no quiero spoilear, pero No, bueno, no, porque decilo porque ahora vamos a ver solo plantas nómadas. No voy a desarrollar los ah, otros, así hablamos del examen. Así que decime, sí. por favor, ¿cuál te No, gustó? no, esa también, Plantas Nómadas, no me acordaba Plantas el nombre. nómadas. Ah, ok, sí, es increíble. Bueno. Espero que a ustedes también les pase lo que les pasó a María, de que ella leyó el texto y buscó un poquito más de información. De todas formas, van a ver que este PowerPoint, este PDF, cuando les llegue, tiene enlaces a los videos, y o sea, tienen enlaces para que vean los videos y exploren un poco más en las obras y vean realmente lo interesantes que son estas obras. Déjense atrapar por el arte contemporáneo. Estoy insistiendo, ¿eh? Vengo hace 2 semanas insistiendo con que se déjense atrapar. Les dejo acá entonces enlaces para verlos. Esto es, como les decía, un artículo de una revista. Me parece que ustedes no tienen el artículo, tienen, ¿no? Un PDF sin imágenes ni nada. Eh, Porque, bueno, está bien, es así, porque el original tiene unos esquemas y cosas que no tienen que Pero estudiar.
Ah, bueno, porque está ese igual el del PDF, Está ¿eh? por las dudas, sí, está bien, Sí, está están los mejor. dos. No, bueno, yo para que, porque me lo han preguntado en otras oportunidades de profesora, tengo que estudiar esos esquemas. No, no, Ah, no. son horribles. Esquemas, sí, bueno, y aparte son las metodologías que ellas quieren como implementar también. Bueno, se hacen las lindas. No hay que, Ah, no hay que, no es necesario para nosotros. Ustedes sí, a mí me parecieron, decime, Juan. perdón, a mí Sí, me dale. parecieron que estaban buenísimos los esquemas. Vamos, me gusta que alguien Porque entienda. también bueno, a mí me ayudó también a entender se, Las dinámicas, la forma de cómo trabajar. claro, claro, cómo se iban conectando con Claro. las distintas partes de esas interdisciplinas. Es que la verdad que si uno los usa para analizarlo, es muy claro, son muy claros en ese sentido, porque a través de un esquema vos estás viendo la red de trabajo justamente. Eso está buenísimo. Yo lo que digo es que no necesito que ustedes se los aprendan o los estudien, ¿ok? Si los interpretan para estudiar, mejor, porque está buenísimo y la verdad que son claros, pero no hay que memorizarlos, no es eso lo que hay que estudiar. Es eso solo que quiero aclararlos. No tengo nada en contra de los esquemas, obviamente. Bueno, lo único que falta. De hecho, es más, voy a empezar a hacer un posgrado con Jasmine Adler, que es la directora para estudiar un poco más este tema que me gusta mucho. Bueno, lo que va a pasar acá es que nos encontramos en un momento, ¿no?, de expansión de las artes. Es algo que ya venimos viendo y que es muy propio del arte contemporáneo. Pero como les estoy diciendo que vamos a hablar específicamente del arte y la tecnología, de todas formas esta expansión se va a dar por dos grandes cuestiones, ¿no? Por un lado, las nuevas tecnologías comunicacionales que transformaron la cultura, no solamente el arte, transformaron toda la cultura. Por el otro, la era global y la conectividad, que por supuesto va de la mano con las tecnologías comunicacionales, ¿no? ¿Esto a qué va a llevar, van a decir estas autoras? A un quiebre de las disciplinas, un quiebre de los límites. Porque o sea, cuando hablamos de disciplinas y las disciplinas se quiebran, es que el límite de lo que te corresponde a cada disciplina, pum, empieza a romperse, ¿ok? Cuando esto sucede, van a aparecer la transdisciplinariedad. Ya de por sí el prefijo trans significa más allá de, ¿no? Es un prefijo que nos va a estar hablando de una apertura, de una conexión. Cuando lo pensamos en la transdisciplinariedad, se habla de fusión de saberes. ¿Por qué de fusión de saberes? Porque justamente yo ya no me encargo exclusivamente o no pienso exclusivamente desde el punto de vista de mi disciplina, sino que al, eh, al romper los límites de mi disciplina y al trabajar en conjunto con otras y generar esta transdisciplinariedad, bueno, eso va a ampliar mis saberes, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa puntualmente en este texto es que eh, son lo que ellas van a llamar los dispositivos electrodigitales, ¿no? El arte electrodigital. Y acá es donde lo que vamos a ver en estos dispositivos es esta combinación, en muchos casos, de obras que van a realizar proyectos, porque la verdad que hay que llamarlo más proyecto que obra, en donde va a estar involucrada y se va a desdibujar los límites entre el arte, la ciencia y la tecnología. Esta combinación, recuerden que el otro día les comenté, cuando vimos Esther Díaz, que en la modernidad, la cultura, recuerden esto, en la modernidad la cultura estaba diferenciada en tres esferas muy diferenciadas entre sí. La ciencia se ocupaba de la verdad, el arte se ocupaba de la belleza, ¿sí? No, entonces, el conocimiento solamente estaba en la ciencia, en la verdad. Era la única manera. Acá lo que nos estamos encontrando
es que la cultura cambió en el siglo XX, por eso vimos posmodernidad y cómo esas esferas se fueron rompiendo y el arte se fue metiendo en todas las esferas de la vida. Eh, entonces, vamos a hablar hoy en día de que este tipo de proyectos van a producir nuevos tipos de conocimientos. Por eso sí podemos pensar este tipo de arte como conocimiento. Ya estamos en otro tipo de apertura, cuyas características, bueno, va a ser justamente, porque si estamos hablando de transdisciplinariedad, eso sin duda no implica el trabajo de una sola persona, sino que necesariamente vamos a estar hablando de redes colaborativas. ¿Por qué? Porque necesitamos que se cruce el arte, la ciencia y la tecnología. Profe, Sí, María. el año pasado algunos compañeros creo que están acá también participaron. Creo que fue con la cátedra de Dibujo uno que nos llevaron a una charla eh, que era sobre un artista, o creo que era músico, que había trabajado con distintos físicos e ingenieros e hicieron un dispositivo de sonidos que querían probar cómo sonaba con distintos, no me sale la palabra, pero tipo en distintos grados de gravedad, con más gravedad, con menos. Eso, y después nos contaba también que había trabajado con realidad virtual, pero también eso, como mezclando su disciplina con la ciencia. Bueno, qué bien, porque entra dentro de este tipo de obra. Claro. Qué interesante, qué bueno. De hecho, bueno, fácilmente si te acordás el nombre, lo podés poner como ejemplo, porque recuerden que yo no es que me tengo que saber, ni ustedes, ni yo, ni nadie puede abarcar todo lo que es el mundo del arte contemporáneo, pero si se acuerdan el nombre y pueden explicar bien la obra, puedo ir como ejemplo de esto tranquilamente, ¿ok? Solo tienen que investigar un poquito más, pero es válido. Entonces, lo que de alguna manera nos va a dar todo esto, estos nuevos cruces, ¿no? Este trabajo colaborativo, eh, estas artes electrónicas, electrodigitales, bueno, van a decir que van a ser obras conectoras de comunidades. Y ahora vamos a ver por qué. De hecho, les traje para que conecten con Díaz, como el propio texto de Esther Díaz va a plantear esto que el otro día también les estuve hablando respecto a la tecnología, ¿no? En la posmodernidad la ciencia ya no es vista como una fuente de verdad absoluto, sino como un discurso que debe ser cuestionado. La tecnología, aunque poderosa, no siempre conduce al progreso. Entonces, el arte, al utilizar la ciencia, la tecnología, bueno, cuestiona muchas veces esto. Y sobre todo, o cuestiona o genera nuevos conocimientos, porque, vuelvo a decirlo, nos encontramos en una era en donde, sí, ya no hay una definición respecto a cómo debe ser el arte o de qué se debe ocupar el arte, y el arte está en todas las esferas de la cultura. Que eso es una gran diferencia respecto a la modernidad, en donde solamente estaba en el compartimento del arte, se encargaba del arte y de la belleza. Bueno, hoy el arte no. Y de hecho es muy interesante ver cómo este tipo de proyectos que dan las autoras como ejemplo, bueno, dan cuenta de eso, ¿no? Y cómo conectan conectoras de comunidades. No, hay obras, ahora la vamos a ver, ahora la vamos a ver. Porque no necesariamente todas las obras, o mejor dicho, hay obras que están pensadas para un determinado grupo de personas o para un lugar específico, ¿ok? Y para conectar a la comunidad con ese lugar específico. Eh, Cuando hablamos entonces, acá vamos a utilizar la categoría artes electrodigitales para hablar de un montón de obras de arte, un montón de tipos de obras de arte, porque esta es una categoría muy, muy amplia, en donde
Lo que más nos importa, de alguna manera, no solamente es, por supuesto, la utilización de la tecnología, ¿no? De los dispositivos electrónicos, software, la interactividad, los sistemas informáticos, etcétera, sino que también se va a ver modificado eh, todo, ¿no? El ámbito de la producción, la circulación y la recepción nuevamente. Acá el espectador, fíjense que yo vengo diciendo casi todas las clases, porque es la característica prácticamente del arte contemporáneo, es que el espectador es central en términos de que las obras en general, sean políticas, sean más tecnológicas o sean lo que sea, generan experiencia, ¿no? Pero acá nos encontramos con algo más particular que tiene que ver con, muchas veces el espectador deviene un usuario. Va a participar por medio de, o sea, va a ser una participación, una intervención mediada por la tecnología, ¿no? Por lo tanto, va a ser interactividad, porque va a ser a través de interfaces. Uno tiene que mandar un mensaje, tiene que tocar una pantalla, tiene que hacer algo mediado por la tecnología que activa la obra de alguna manera. Eh, entonces, las cuestiones, las nociones que se van a cuestionar con este tipo de obras va a ser la de autoría, la de originalidad y la de materialidad. ¿Por qué? Autoría, que por supuesto el texto de colectivización también lo cuestiona, ¿no? Pero acá nos encontramos con otro tipo de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios, los espectadores, son absolutamente necesarios al punto tal de que si no hay estos usuarios participando, no hay obra. Entonces, eh, y nuevamente, ya el autor de la obra, bueno, se desdibuja la definición porque no está puesto exclusivamente en el artista que realiza la obra o el proyecto, sino que se le da una participación de autoría a los espectadores para activar la obra, para darle vida a la obra. La noción de originalidad, porque también ya nos encontramos en otra faceta absoluta, en donde las obras no se están buscando que sean un objeto único y original absolutamente para nada. Vamos a ver que estas obras se replican, estas obras, incluso la materialidad, muchas veces son inmateriales, eh, cuestionan de alguna manera la noción, bueno, de objeto, de autor. Las búsquedas son otras en el arte contemporáneo. Y sobre todo, si ustedes no pierden de vista esta noción tan central que estuvimos viendo y que le estuve de alguna manera mencionando en estos encuentros, que es la noción de experiencia, cuando uno entiende que la importancia de esta noción de experiencia en el arte contemporáneo, bueno, comprende también eh, por qué entran en tensión las nociones de autor o por qué pensamos en que los espectadores participan. Bueno, para hacer una participación hay que tener en cuenta ese otro, ¿no? Las obras se replican, no necesitan ser originales. Bien, no. Les decía que esta es una categoría muy amplia, entonces va a entrar dentro de la categoría arte electrodigital, instalaciones, ambientaciones sonoras, esculturas robóticas, intervenciones digitales en el espacio público, videos, obras de edad. Os digo, hay muchísimo, 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 muchísimo. Pero es más fácil porque llamarlas artes electrodigitales entra de todo, ¿ok? En esta categoría. Claramente lo que podemos ver que todas tienen en común es justamente la tecnología, ¿no? El arte y la tecnología. Bueno, el texto entonces va a tener, fundamentalmente va a desarrollar 4 ejemplos. El Jardín de las Historias del grupo Biopus, Proyecto Venus de Roberto Jacobi y Leonardo Solás, que recién lo vimos, lo escuchamos y lo vimos a Roberto Jacobi hablando un poquito de su Proyecto Venus. Este que se llama
Sauti Ya Huaca Lima y Los ojos de Milpa, de Eugenio Tiselli. Este es un proyecto que nunca gusta mucho, porque es un proyecto de agricultura y memoria comunitaria, y me parece que es el mejor ejemplo justamente para el que más da cuenta de cómo impacta a una comunidad determinada, ¿no? Esta obra. Y Plantas Nómadas, de Gilberto Esparza, aunque también porque habla de la contaminación en México. Arte biotecnológico que convierte agua contaminada en energía. Tómense el tiempo de leerlos, de mirar y de luego para este tema de elegir el que más les llama la atención, el que sienten que es más fácil, les es más fácil a ustedes explicar con alguno de estos, eh, el que más les guste, ¿no? Me parece que está bueno. Acá les puse una placa de Proyecto Venus. Llenamos un poquito. Este collage es mío. No es, no es ni una obra dadaísta. Me encantó eso, amé, es mío, también es un collage con diferentes elementos. Esta señora que tiene un arma sí forma parte de una performance, porque recuerden que ellos tenían sus encuentros virtuales, pero después había un espacio físico en el que se encontraban y hacían intercambios y hacían fiestas y hacían reuniones y hacían performance y hacían cosas. Bueno, todo esto forma parte de una performance. Aparece acá, les puse lo que era la página web, el billete, etcétera. El Jardín de las Historias, del proyecto Venus, perdón, Biopus. No sé si saben, pero es gente de la Facu, profesores de multimedia, Leonardo Emiliano Causa. Esta es una instalación interactiva. Vamos a ver rápidamente este video y les dejo, luego paso a las preguntas y vemos lo del parcial, ¿ok? Mm, El Jardín de las Historias, Biopus. El Jardín de las Historias es un conjunto de historias, podría decirse infinita, con el aporte de cada uno de los participantes. El Jardín de las Historias es un trabajo de arte interactivo y como tal lo que tiene es esta posibilidad de permitirle a la gente que el discurso no sea un discurso a ser espectado, ¿no? A ser visto desde afuera, sino que es un discurso que puede ser atravesado por la participación del público. Es un proyecto que vincula arte, tecnología y experimentación y que va a estar durante 2 meses en Ciudad Cultural Conex. La gente se acerca a la pantalla sensible al tacto y lo que encuentra es un bosque en donde cada árbol tiene un fragmento de alguna de las historias. Cuando a alguno de los árboles les gusta, lo pueden seleccionar y al elegir ese árbol pueden con el gesto, con el brazo, abrir ramas de ese texto. Es decir, cada nueva rama es una nueva continuación. El concepto de ISAT tiene que ver con la intervención, con poder tener otra mirada de las cosas, otro punto de vista. Por eso una película o una serie que se ve por ISAT se queda en la cabeza del televidente. Se da la posibilidad al que el televidente le dé un final. El Jardín de las Historias propone eso. Propone completar una historia, cambiarla, modificarla o generarla desde cero. En relación a las historias, la gente puede ir cargando y modificando historias desde la web y a partir de varias historias iniciales, la gente puede elegir continuar esas historias y navegar las diferentes posibilidades. Cuando la gente viene acá al CONEX, puede interactuar con la obra a partir de unos tablets que están a disposición. Uno tiene un cuadro de diálogo que se abre en el punto que uno elige para continuar la historia y tiene hasta 200 caracteres para escribir una frase que continuaría la historia anterior. Todo eso está conectado con la instalación, que en sí es, digamos, una pantalla accesible al tacto
creada a partir de un sistema de visión artificial. Es un sistema que tiene unas cámaras infrarrojas que captan la sombra que la gente genera cuando presiona una tela y los movimientos que ellos hacen son captados por el sistema para generar en forma interactiva este bosque de historias en donde la gente puede ir recorriendo árbol tras árbol las historias que fueron cargadas en la web. La gráfica virtual, digamos, del bosque está generada a partir de fotos de árboles reales que fueron escaneados, pero después están pasados a una tinta, digamos, en blanco y negro y coloreados con los colores de la gráfica de ISAT. El sonido de la obra está básicamente conformado por dos cosas. Una base que trata de recrear una atmósfera de bosque y después tiene toda la parte de sonidos interactivos, pues cuando la gente va extendiendo una rama, cuando toca alguno de los frutos, todos son sonidos interactivos que ayudan también a la relación del público con la pantalla. El Jardín de las Historias necesitaba de una caja que contenga esta pantalla. Fue por eso que llegamos a este gran container. Estéticamente, este container se adapta y se integra a Ciudad Cultural Conex. Yo creo que el Jardín de las Historias abre a la gente la posibilidad de comprometerse en un relato, por un lado, de un lado lúdico, no tan serio, pero también desde un lugar colaborativo. Alguien que no tiene la posibilidad de escribir un relato único por sí mismo puede ir colaborando con pequeñas porciones de un relato generado entre todos, ¿no? Entonces está el juego de la textualidad, pero también está el juego de la colaboración. ISAT es una señal que comunica siempre de una manera no tradicional, que se acerca al televidente de otra forma. Y la idea con el Jardín de las Historias es ir un paso más, ir más allá y ser parte de una obra tecnológica que realmente va a ser un hecho único. Bueno, bueno, bastante claro, digamos, ¿no? Por eso me gusta mostrar este video donde explican ellos mismos cómo son contratados por un canal de televisión, no son convocados en un evento, o sea, son convocados en un evento no de arte y hacen una obra pensada para ese lugar, para el público de ese canal, una obra que mantenga el espíritu del canal, en donde en ISAT siempre pasaban películas, bueno, de alguna manera, no películas tan, ¿cómo decirlo?, pochocleras, sino películas más intelectuales o películas más de interpretación. Entonces, bueno, pensando en ese público que busca otro tipo de cine, es que convocan a Biopus para pensar también algo que se pueda construir, se pueda hacer de manera colaborativa, pero que la colaboración esté dado por los espectadores, ¿ok? Por el público de la obra. Y se podía participar de diferentes maneras, ya de por sí participar, colaborar con la obra, escribiendo una historia ya desde tu propia casa, metiéndote en la página web, luego yendo al propio lugar, seguir participando, escuchar y tocar la pantalla. Bueno, genera toda esta interactividad, ¿no? En donde se construye, porque acá fíjense que realmente si el público no escribe las historias, estos árboles no crecen, entonces la obra acá también se desdibuja el límite en esta cuestión de la autoría, ¿no? Por supuesto que Biopus, sin Biopus no hay obra desde ya, porque todo esto implica toda una, bueno, la construcción y lo que implica el pensar esa obra, pero está absolutamente pensada para que sea una experiencia, para que sea una experiencia única, que se realizó, como les decía, en un momento y en un lugar específico, duró 2 meses.
fue pensada para ahí, eh, para ese público, hecha en conjunto, ¿ok? Y después también van a ver que lo que tiene este tipo de obras es que hay que verlas individualmente, no es que vamos, o sea, por supuesto que van a tener ciertas características en común, pero luego al momento de estudiar uno realmente tiene que estudiar, bueno, particularmente cada obra, porque no es lo mismo lo que pasa en el Jardín de las Historias, que por supuesto estamos hablando de que es arte, tecnología, la invitación del espectador a participar, etcétera, pero no es lo mismo que lo que va a pasar con las plantas nómadas, o cómo, en dónde aparece la colaboración, o en dónde aparece lo transdisciplinar en cada obra es diferente, ¿ok? Esto no, les dejo los enlaces, no lo vamos a ver, es muy interesante. Este collage también lo hice yo, porque nuclea los bocetos, lo que muestran los niños in situ en el lugar, las escuelas, el boceto, la obra expuesta, etc. Y la última es Los ojos de Milpa, que así se llamó en México, y Sauti Ya Huacolima en África, de Eugenio Tiselli, que son dos proyectos que son muy semejantes entre sí, pero implementados específicamente uno en México y en otro en África, para activar también, para generar en realidad como una memoria comunitaria, porque lo que ellos van haciendo es, tienen teléfonos celulares en donde van grabando, bueno, van grabando lo que va pasando y uno puede acceder a la página web en donde, bueno, tiene el registro, ¿no? El registro de todo lo que ellos fueron filmando, sacando fotos, diciendo a, respecto a los cultivos, respecto bueno, a los intereses de ellos. Ustedes elijan, vean cuál les interesa. Este también es un collage, no es una obra, pues este es el símbolo y nada más. Así que ahora